Lo que vamos a ver en el siguiente vídeo gira en torno a una de las preguntas fundamentales de Kant, que consiste en cuestionar si es posible en general la metafísica. Obviamente todo esto va enlazado con lo anterior, ya les comenté que esto era un puzzle, ¿no? Si recuerdan, ya comentamos que Kant, digamos, comenzó toda su andadura filosófica e intelectual siendo un racionalista dogmático. Dentro de todas sus lecturas, incluyó las lecturas de David Hume, o sea, leyó a este autor, que sabéis que es un escéptico, un empirista escéptico, y él dice que Hume lo despertó del sueño dogmático. O sea, lo despertó de ese sueño que lo tenía, en el que lo tenía sumido el racionalismo en el que él se formó, ¿no? Pero al mismo tiempo Hume le mostró cuáles eran los peligros del escepticismo. Y esto tiene que ver con esa pregunta que yo les comentaba al principio. ¿Es posible la metafísica en general? Obviamente los racionalistas como Descartes decían que sí. Todos los racionalistas hicieron sistemas metafísicos, los más grandes sistemas metafísicos, ¿vale? Y los empiristas, especialmente los empiristas más extremos como David Hume, decían que no era posible. Kant, ya veremos qué es lo que contesta a esto. No contesta así sin más, sino que él va a buscar los orígenes del problema. Esto es lo que hace más largo explicar a Kant, pero también es lo que lo hace más interesante, ¿vale? Él lo que va a hacer es realizar una crítica de la razón. O sea, la razón es para él la facultad de conocimiento que está conformada por la sensibilidad y el entendimiento, ¿vale? Es una razón con dos fuentes de conocimiento, es una razón bifuente, para estudiar los límites y posibilidades del conocimiento. Todo eso, como ustedes ya saben, lo lleva a ser una síntesis del racionalismo y del empirismo y lo lleva, como lo vimos en el video anterior, a colocarse en un camino intermedio que va a ser el idealismo trascendental o formal o también filosofía crítica o criticismo. Todo esto va a quedar reflejado en el texto 2 de la Yuga, que vamos a ver un momento nada más, lo vamos a ver, o yo lo voy a intentar que sea un momento nada más próximamente, ¿no? en el vídeo. Y todo esto hay que usarlo para comentar este texto si sale una composición en el que él esté incluido, ¿no? El idealismo trascendental, o idealismo formal, o criticismo kantiano, viene a decir, como ustedes ya saben, lo que pasa que cada vez lo vamos completando más, que solo se puede conocer si se tienen unas condiciones, aquellos a priori de los que hablamos, espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad, que es lo que nos da la intuición, y las categorías o conceptos puros del entendimiento, que es lo que nos da el entendimiento, lo recordáis, ¿no? del vídeo anterior, previas a la experiencia. Estas condiciones previas a la experiencia son un modo de conocer los objetos. Nosotros tenemos una determinada manera de conocer los objetos y eso es lo que va a marcar lo que los objetos van a ser. Esto es lo que nosotros ponemos. El sujeto pone cosas. Y que el sujeto, nosotros pongamos cosas a la hora de conocer, es lo que nos hace posible, lo que nos permite, percibir. Por lo tanto, fijaros, en medio de todo esto nosotros vamos a tener que hablar de lo que es el conocimiento trascendental, que es únicamente, por conocimiento trascendental, él entiende únicamente aquel que se ocupa de nuestro modo de conocer. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Por lo tanto, ¿de qué se va a ocupar? El conocimiento trascendental de las condiciones previas a la experiencia, ¿vale? De esos a priori, de aquello de lo que nosotros ponemos, ¿no? Y esto va a ser lo contrario
al conocimiento trascendente. El conocimiento trascendente es un conocimiento ilusorio, un conocimiento no científico que intenta ir más allá de la experiencia. Por ejemplo, ya os lo aviso, el de Dios, o el de yo, o el de mundo. Ya os estoy diciendo algo sobre lo que Kant piensa de la metafísica. ¿Os acordáis, no?, de las tres ideas de las que hablábamos en la metafísica cartesiana? Bueno, aquí tenéis una cita que no hace falta que lea yo con vosotros, ¿no?, de lo que Kant entiende por trascendental o conocimiento trascendental. Si se fijan en todo lo anterior que dijimos y piensan bien todo lo anterior que mencionamos antes, de ahí nosotros podemos deducir que solo se puede conocer si el sujeto tiene unas condiciones previas para conocer, o sea, si tiene unas condiciones previas a la experiencia. Y esto sería lo que llamábamos en la anterior diapositiva lo trascendental, que sería el modo, lo recordáis, de conocer los objetos. Cualquier pretensión de ir más allá de esto, por lo tanto, cualquier pretensión de ir más allá de la experiencia, y en esto Kant estaría de acuerdo, acordaros que estamos en un camino intermedio, lo recordáis eso, ¿no?, entre racionalismo y empirismo, cualquier pretensión de ir más allá de la experiencia en la aplicación de categorías, en aquellos a priori que nos da el entendimiento, es ilegítima. Porque ese es nuestro modo de conocer, de conocer. Nosotros después podemos pensar, imaginar, fabular, desbardallar, podemos hacer otras cosas. Pero una cosa es pensar, otra cosa es conocer, otra cosa es imaginar, otra cosa es inventar. Si estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de qué manera es legítimo aplicar los conceptos puros del entendimiento o categorías a la experiencia. Fijaros, esas son las condiciones. Por lo tanto, cualquier otra cosa que hagamos es ilusoria, es trascendente. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre trascendente y trascendental? Esto es interesante. Si no están seguros o seguras de cómo están utilizando la palabra, busquen otra manera de decirlo y no lo utilizan. En medio de esta gran pregunta, ¿no?, de ¿podemos nosotros realmente tener una metafísica? ¿Podemos hacer una metafísica? Kant se está preguntando por comparación, ¿no?, ¿qué está pasando? No se olviden que él pudo ver los avances que se produjeron en física con Kepler, Galileo, Copérnico, Newton, ¿no? Y entonces él se pregunta, a ver, ¿por qué la ciencia avanzó tanto conociendo objetos y la metafísica no? ¿Vale? ¿Por qué? Entonces, para eso obviamente es muy interesante saber de qué objetos se preocupa la metafísica, que ya vimos que era alma, lo recordáis, mundo y yo. Entonces, la idea es, nosotros tendremos experiencia de estos tres objetos, a los cuales tendremos experiencia de ellos, a los cuales aplicarle unas categorías. Las cosas van yendo por ahí, ¿vale? Por lo tanto, él se está preguntando sobre los objetos, sobre unos objetos que ustedes mismos ya se están dando cuenta que van más allá de la experiencia, porque ya saben algo de Hume y saben que realmente el yo, con la crítica que él hizo a la sustancia pensante de Descartes, realmente nosotros no lo captamos. Y mundo como totalidad tampoco no la captamos. A ver, es bastante obvio, ¿no? Ahora mismo ustedes están mirando de pronto la pantalla, simplemente la pantalla, y no están viendo lo que está pasando por detrás de ustedes, cómo captamos el mundo en su totalidad. Saliendo fuera del mundo, y entonces ya no estamos en el mundo,
eso no es parte del mundo, y si es parte del mundo ya no estamos captando su totalidad. O sea, realmente el problema es que nosotros intentando captar los objetos de la metafísica, estamos realmente produciendo ilusiones. Todo esto les decía, todo este planteamiento, todo este problema de si es posible o no es posible en general la metafísica, se ve en el texto 2 de la Yoga. Y queda muy pequeñito, porque realmente tiene ahí en este texto hay un gran poder de síntesis, perdón. Vemos que Kant lo que está planteando es que ya harto, ¿no? Harto del dogmatismo representado por el racionalismo, que no nos enseña nada, pero también harto del escepticismo, que no nos promete nada, porque no nos puede prometer nada. Lo único que nos queda es hacernos una pregunta crítica, ¿vale? Y la única pregunta que nos queda por hacernos, ¿no? Dado lo que el terreno, digamos, vacío, devastado, ¿no? Que nos ha dejado esa lucha entre dogmatismo y escepticismo en el momento, es si es posible en general la metafísica, ¿vale? Y nos avisa que realmente nosotros no podemos responder a esta pregunta. Esta es una pregunta de gran calado. Entonces no nos podemos andar con críticas chiquitas, ¿no? Pequeñitas, de tonterías, ¿no? Nosotros no nos podemos poner a discutir si es posible en general la metafísica mirando los errores y las pequeñas luchas que ha habido hasta ese momento con las metafísicas existentes. A él no le preocupa eso. Si esta metafísica se equivocó en este punto y el otro metafísico vino y se lo señaló y presentó, digamos, un parche. Sino que a él lo que le interesa es ver el puro concepto de metafísica, que para él es un concepto problemático, no la realización que hayan hecho diferentes filósofos del concepto metafísico, de metafísica, perdón, sino el concepto mismo de metafísica, viendo que es un concepto realmente problemático, ¿vale? Y entiende que la crítica de la razón, ¿vale? Hacer una pregunta de ese tipo, lo que va a plantear es lo de lo que llevamos hablando. Va a plantear un camino intermedio entre ese dogmatismo, acordaros, ¿no? Que total estábamos enfastiados, ¿no? Hartos, asqueados ya, ¿no? Y también de ese escepticismo que nos producía lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, lo que a él le va a interesar es situarse en una posición donde examine el propio concepto de metafísica y determinar desde principios, o sea, desde los inicios mismos, desde, digamos, los pilares mismos del concepto de metafísica, si es posible, ¿no? Si es posible o no esa ciencia. Como ven aquí, lo que están teniendo únicamente es un resumen, ¿no? de lo anterior. Por lo tanto, simplemente se los dejo delante para que puedan ver sintetizado lo que mencionábamos. Y quizás, perdón, quizás un poco, digamos, esquematizado el problema, que esto es muy interesante en Kant, tener unos esquemas, unas fichas para digamos, poder ir completando ese puzzle, ¿no? Realmente cuando él se está preguntando esto de por qué la ciencia avanza, con un poco de rabia, ¿no? Y la metafísica no, y termina planteando el idealismo trascendental como un camino intermedio, lo que está haciendo en este texto fundamental de la Yoga, que se presenta como texto 2, ¿no? Es decir que la única pregunta
que nosotros nos podemos hacer como pregunta válida para resolver este problema, resolverlo no quiere decir que se puede decir que sí, que la metafísica es posible, ¿eh? Resolverlo quiere decir resolverlo de una vez. O sea, ¿es posible o no? Y si es posible, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se hará? Etcétera, ¿no? Y si no es posible, no es posible por esto y por esto, ¿no? Entonces la pregunta crítica es esta: ¿es posible en general la metafísica? Y para eso tenemos que partir de un concepto problemático. Problemático aquí no quiere decir malo. Está queriendo decir que yo voy a ver esto como un problema que voy a tener que intentar resolver, ¿vale? Y voy a tener que intentar resolverlo desde los propios principios del concepto de metafísica. Si volvemos de nuevo a este texto, vuelvo más que nada porque creo que es un texto que les va a dejar claro muchas cosas, ¿no? Ese camino intermedio del que hablábamos, y que es el idealismo trascendental o idealismo formal o criticismo kantiano, ven que se los repito más que nada para que le quedan, ¿vale? Es un camino, un camino con el cual nosotros podemos determinar, según principios, lo que la metafísica es. Y si esta metafísica es posible o no es posible como ciencia. Por favor, recuerden esto, como ciencia. Porque hasta ahora ni el dogmatismo ni el escepticismo han resuelto el problema. ¿Vale? Y fijaros, para poder contestar este texto, ustedes tienen que saber en qué consiste el giro copernicano. ¿Por qué? Porque en principio puede resultar un poco extraño esto, ¿no? Pues porque precisamente cuando Kant hace este giro a la perspectiva y deja de lado el centrarse en el objeto y se centra en las capacidades cognitivas del sujeto, va a poder empezar a contestar esto. O sea, ya no va a fijarse en alma, mundo y Dios, sino en cuáles son nuestras capacidades cognitivas en general, para ver si nosotros podemos conocer objetos que tendrían esas propiedades que nosotros quiero decir la metafísica, ¿no?, le da a alma, mundo y Dios. Y vosotros ya sabéis, en este momento, a pesar de no estar todo desplegado, que no, porque no tenemos los datos de los sentidos, no tenemos intuición. Y si no tenemos intuición, como ustedes recuerdan aquel recuadro que se los repetí varias veces, ¿no? Intuición, conceptos, ideas. Los dos primeros pasos son fundamentales. O sea, si yo no tengo intuición, o sea, si no tengo experiencia sensible de algo, no puedo aplicarle ningún concepto para producir conocimiento. Y yo, de alma, mundo, y yo, perdonen la reiteración, no tengo datos sensibles. Luego, cualquier aplicación que haga de conceptos, a lo que me va a llevar es a una ilusión, ¿vale? Para poder desarrollar esta contestación, hace falta esto, ¿vale? Hablar de la crítica de la razón pura. Esta es la abreviatura en alemán, ¿no? Hay que hablar de la crítica de la razón pura, de la investigación de las tres facultades que van a ser sensibilidad, entendimiento y razón, ¿vale? Y va a haber que contestar a esa pregunta hablando de los juicios que caracterizan a la ciencia, que son los juicios sintéticos a priori, y ver si se pueden producir juicios sintéticos a priori, que son los característicos de la ciencia, en metafísica. Y el adelanto es que no. Y eso es lo que vamos a hablar después. Ven entonces cómo todo esto se va armando como un puzzle. El telón de fondo entonces de esto es, obviamente, ¿qué puedo conocer?
Y un apartado clarísimo de este problema es, se puede conocer en metafísica, se puede conocer científicamente en metafísica, que traducido a lo que nosotros estamos diciendo, a cómo está planteando acá en el problema es, ¿puede la metafísica constituirse en una ciencia? ¿Por qué las matemáticas son una ciencia? ¿Por qué la física es una ciencia? ¿Y por qué la filosofía, a pesar de ocuparse de ella, la filosofía vista como metafísica, quiero decir, ¿no? A pesar de ocuparse de ella, digamos, las grandes inteligencias de cada momento, no ha podido constituirse en una ciencia? Eso es algo que a Kant le preocupa con disgusto, además profundamente. Y es el telón de fondo de toda esta cuestión, ¿no? Y el problema es también, vale, pues bien, no se ha constituido en una ciencia. ¿Pero por qué? El entendimiento humano, y esto lo plantea Kant en textos muy bonitos, ¿por qué el entendimiento humano? ¿Por qué los seres humanos? Aunque esto no se ha podido resolver científicamente, siempre nos estamos preguntando sobre los objetos de la metafísica. Nos estamos preguntando sobre la identidad personal, sobre la subjetividad, sobre el yo, sobre si somos libres o no, sobre si somos inmortales o no, sobre si hay una vida después de esta vida, y sobre Dios, sobre si hay un ser superior o un ser diferente, trascendente a nosotros. No tiene por qué ser el Dios cristiano ni el musulmán, pueden ser los dioses hindúes, yo qué sé, no importa. ¿Por qué nos seguimos preguntando los seres humanos sobre esto? ¿Vale? Y Kant nos dice en un texto del prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, que la razón humana tiene un destino que es un destino peculiar, un destino singular, y es la de verse, fijaros qué palabra utiliza, acosada por estas cuestiones, por unas cuestiones que no puede rechazar, porque se ve acosada por esas cuestiones, ¿no? Cuando morimos o realmente hay otra vida, hay otra existencia. Cuando morimos nosotros o morimos otra persona, o muere, perdón, lo siento, o muere otra persona cercana, por ejemplo, a nosotros. Pero el problema, el gran problema, por eso es singular este destino, es que nos vemos acosados, les decía, por cuestiones que no podemos rechazar, de ahí viene el acoso, ¿no? Que formula nuestra propia razón por su propia naturaleza, pero de las que tampoco podemos responder y que no podemos responder porque supera todas nuestras facultades. Realmente esto es un destino un poco trágico que tenemos, ¿no? Porque por nuestra propia naturaleza nos planteamos preguntas que por nuestra propia naturaleza no podemos responder.